Si te va bien en la empresa, empiezas a tener ya un flujo de caja constante. ¿Qué hago con ese dinero? ¿Cuáles son tus primeros pasos que das a invertir? Es muy importante saber de dónde te viene ese cash flow o de dónde te viene esa caja, mejor dicho, ¿no? Porque cash flow lo genera una empresa o lo generas tú a nivel personal. Siempre diferenciaría equity. Y entonces conversión del equity, que es tú tienes una empresa que la vendes y entonces en ese momento haces un evento de liquidez que dices, vale, ahora tengo que invertirlo y me lo he encontrado. O sea, no es que yo haya ido generando cash flow en mi empresa, repartiendo dividendos año a año y poco a poco patrimonializando, ¿no? Compro un inmueble, 2 inmuebles, compro acciones, compro un fondo del banco que me están recomendando, descubro el Vanguard SP500 y lo meto ahí, ¿no? O cripto, tal. O sea, no es que vaya descubriendo activos y vaya haciendo una allocation del capital poco a poco, ¿no? Y ya está. Sino que lo que hago es, de repente me encuentro evento de liquidez. O un retiro. Un futbolista que se retira, un cantante que se retira o quien sea que dice, vale, ya estoy un poco cansado, ya me retiro y ahora con esta liquidez, ¿qué debo hacer? Y entonces se empieza a preocupar de sus finanzas. Para mí hay diferentes niveles. Está el de menos de $500,000. Con $500,000 en España más o menos invertido bien, puedes vivir con un sueldo normal. O sea, sería retirado como un sueldo de por vida, el clásico sueldo en Nescafé este de 2.000-3.000 euros al mes. Luego tienes una fase hasta 2-3 millones, de 3 a 8 millones, y luego ya Family Office de 8 millones a lo que sea, ¿no? Ya grandes patrimonios y tal. Que ahí ya profesionalizas. Ya no patrimonializas con... Tengo 5 inmuebles, ¿no? 500.000 euros son entre 2 y 5 inmuebles según la ciudad y tal, ¿no? El segmento de inversión. Luego tengo entre 5 y 20 inmuebles, que ya es un sueldo de directivo. ¿No? Es un sueldo de ejecutivo, o sea, de ejecutor, sueldo de directivo, y luego ya me voy a empresario. Y yo, al final, monto mi family office y entonces soy empresario. Vuelvo a ser empresario porque vuelvo a tener un equipo interno, in-house. Entonces yo creo que ahí la clave es decir, cuál es mi situación actual, cuál es mi plan de vida, cómo voy a ir incorporándolo y hasta dónde quiero llegar. Y en base a eso lo monto. Porque hay mucha gente que viene con problemas de que ha comprado 4, 5, 6 inmuebles como persona física y está a tope de sirve. De repente dicen, ostras, he oído por ahí que la patrimonial o una SL o tal es buena idea, pero es que no te van a dar dinero en esa SL porque no vas a poder avalar a nivel personal. Tu paso al principio, ¿qué fue? Ya directamente ir ya a Claro, yo tuve el evento de liquidez. Claro, y ese evento de liquidez ya directamente te llevó a que priorizaste ir a inmobiliario. ¿Por qué inmobiliario frente a otro tipo de activos? Como buen emprendedor tecnológico, lo primero que haces es invertir en ladrillos, ¿sabes? Las has pasado tan canutas, o sea, tan mal durante tu época de emprendimiento. François Derbe, para mí es un crack y no fue un mentor mío oficialmente, pero me enseñó muchas cosas. Él una vez dijo, un emprendedor es una persona que vive como nadie quisiera vivir para poder vivir como nadie pudiera vivir, ¿no? O sea, pasas tan mala época porque estás siempre, sobre todo el sector startup, ¿vale? Pasas, o sea, yo he estado a días de quebrar muchas veces, de no poder pagar nóminas a final de mes y de repente haces 4 llamadas y un inversor te extiende un ticket, ¿sabes? Muchas veces el emprendedor, sin querer, vende un poco, no te diría humo, pero sí sobreexagera su producto y... No te digo el que engañe con las métricas, eso para mí es delito directamente, ¿no? Pero sí que a veces como sobrevenden porque están un poco desesperados, esa es la realidad. El buen inversor es el que sabe detectar la desesperación. Yo le miro a los ojos a un emprendedor y sé si le va bien, si le va mal, si está pasando una buena época o mala época, porque lo he pasado todo, con lo cual, y sé si es más cara o no es más cara. Sí, al final básicamente cuando tú estás trayendo a un emprendedor y ese emprendedor lo ha pasado tan mal, luego normalmente echan un paso atrás y en vez de meterse en tema, puede ser más líquido, en tema de activos que puede ser que si acciones, que si fondos, que si tal, pues dice, oye, algo que pueda tocar, ¿no? Claro, las startups pierden dinero, vuelve a lo que los padres y los abuelos quieren, ¿no? Y es lo que está bien visto por parte de la sociedad. Claro, a nivel de cuentas, las startups pierden dinero. Entonces, durante muchos años vas perdiendo dinero porque tú vas alimentando, vas agregando valor a tu equity, que es la valoración de la compañía. De hecho, los startuperos cobran poco y se mantienen cobrando poco durante una época porque cada euro que te repartes a ti vía salario o lo que sea, es un euro que no inviertes en innovación, que no inviertes en crecimiento. Entonces, como la mentalidad directa es de crecimiento para hinchar la patata y venderla, 1, lo pasas mal durante una época y 2, tu evento de liquidez es en la desinversión. Que puede ser una desinversión parcial
de venta de X participaciones, de X porcentaje o total. En mi caso fue total y ya está. Yo en ese momento también estaba, después de 6 años y medio como a máxima intensidad, fue mi primer emprendimiento, que no es fácil vender tu primer emprendimiento, estaba ya con ganas de un cambio, ¿sabes? Entonces estarías en ese estado casi de quemazón puro, ¿no? Pero necesitas ese bajada otra vez, ¿no? No era burnout total, pero ahí era difícil, ya estabas como con una carga en la espalda muy, muy heavy, ¿no? Es verdad que el inversor de startups es paciente porque sabe que los periodos son largos. En España la media de ventas son unos 10-12 años. Yo creo que François Derbe fue de los primeros que vendió a los 12 años, me parece, Top Rural, y luego ha habido otros, pero que tardan mucho en realidad en madurar, porque España es un país de poco venture. Mucho capital, pero poco venture, ¿no? Eso significa que el inversor es muy... En Europa versus Estados Unidos en Estados Unidos hacen play to win y en Europa es play to not lose. Entonces, claro, tarda mucho más porque al no ser tan intensivo, lo hemos comentado antes, de que las aportaciones de capital no son tan grandes y por tanto no puedes escalar tanto las compañías, ¿no? Sobre todo si son muy intensivas en capital. Entonces, a nivel de patrimonio, lo que comentábamos, en mi caso fue evento de liquidez, empecé a invertir y luego se convirtió en un modelo de negocio porque otros inversores entraban, hacíamos mentorías, hacíamos coinversiones. Y entonces me permitía maximizar. Yo siempre he visto al inversor como un medio para poder comprar cosas más grandes y generar más impacto. Y poder acercarme a mis hitos de impacto que me he marcado. No tanto como modelo de negocio, pero se fue generando y al final ha nacido Vibex como una compañía de inversiones y de ayuda al inversor. Pero bueno, ha surgido orgánicamente. ¿Cuáles son las operaciones inmobiliarias que más te gustan? ¿Cómo empezaste para ti a nivel personal y que luego ya has escalado a nivel colectivo? Pero ¿cuáles son las operaciones que a ti más te atraían cuando empezaste en esto del inmobiliario? A mí me gusta el residencial. No me gusta el comercial, no me gustan las naves industriales. Yo hago lo que me gusta en mi vida. Esta mañana estaba, pues eso, en el proceso de buscar director general de Vibex Homes y yo estaba con una persona muy interesante que me decía, pero ¿y por qué no haces más? Nosotros hacemos gasolineras y centros comerciales y es que no me gusta, tío. O sea, una gasolinera, ¿qué pinto yo teniendo gasolineras? No me mola. Prefiero hacer otras cosas. Entonces, siempre me gusta el residencial. Me gusta cada vez que cogemos vivienda en ruina, que es donde nos hemos especializado. Uno, porque el valor de reposición es mayor al valor de compra. O sea, el ladrillo que he construido, aunque esté en ruina, es mayor el valor si lo tuviera que volver a construir que lo que yo pago por él, ¿no? Luego le aporto valor haciéndole una reforma y lo alquilo. Y entonces se mete una familia que espero... En España es muy propaganda esto del inquiocupa, ¿vale? O sea, realmente el ratio de ocupación o de morosidad es bajo. Con lo cual yo no tengo mucho miedo ahí. Ahora estamos metiendo un poco más de seguro de impago porque está un poco inestable, están ahí haciendo algunos cambios regulatorios, pero yo lo meto por seguridad al inversor y por estar un poco más tranquilo. Pero vamos, a mí me gusta mucho ese segmento porque digo, vale, ya llevamos 100 familias. Venga, ya llevamos 300 familias, ya llevamos 1000 familias. Son las métricas que a mí me gustan, ¿no? Y una sola métrica. ¿Cuántas familias? No miro el dinero, porque el dinero va por debajo. Tu métrica de impacto va totalmente ligada a tu margen o a tu facturación, con lo cual ese es a mí donde más cómodo me siento. Y luego, a nivel de tamaño, me siento muy cómodo en edificios de 1 millón de euros. Máximo 2 millones. Meterme en estructuras más grandes, ahora estamos analizando una de 10, bueno... Valor de mercado podrían ser 13 o 14, pero valor de inversión son 10. No me encanta porque ya es un segmento más para family offices. Y a mí tratar con el family office me parece que es una mentalidad un poco antigua sin desprestigiar a nadie. Pero siento que el family office es mucho más low profile, no va a entender tanto que yo vaya por Instagram contando cosas, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Me gusta mucho el pre-family office, que siento que ayudo mucho a las familias y ayudo mucho al inversor. Porque tiene más necesidad el inversor pre-family office de entender todo y de estructurar y solucionar sus problemas que el family office, que ya tiene una estructura y un criterio ahí, ¿sabes? ¿Y los edificios que tú vas buscando, qué características tienes? Porque has dicho el tema de ruina, pero ruina, ¿cuánto es ruina? Porque ruina es la que sea. Ruina es que nosotros cambiamos todo. Cambiamos electricidad, cambiamos fontanería. Suelen ser, mira, los típicos tubos de fontanería de hierro antiguos, esos explotan en cuanto les metes agua nueva. Entonces le metemos otro material, paredes, suelos. Idealmente suelo intentamos que esté bien, porque eso es un gasto por metro cuadrado muy alto y ya los economics te los rompe un poco los márgenes. Pero intentamos suelo y techo que estén bien. El resto me da exactamente igual. Contadores antiguos, perfecto. Y entonces ahora hay 2 segmentos de edificio. Mira, este mes pasado hemos comprado 2 edificios. Uno que era de una propietaria
que lo lleva manteniendo 25 años, que ponía hasta manzanitas para que oliera bien, ¿sabes? El edificio. Y no está en ruina, podría vivir gente, pero lo remodelamos entero, pero está acabado. O sea, tiene la licencia de primera ocupación. Yo mañana, si quieres, puedes vivir ahí. Y luego están los WIPs, que es Work in Progress, que compramos. Ahora hemos comprado 2 a Sareb. Uno en Alchinet, que está a 20 y pico minutos de Valencia, y el otro que está en Puerto Sagunto. Ese nos va a costar un poco más, del entorno de 2,4 millones, con una valoración de mercado de 3,7, son 40% de margen ahí. Puerto Sagunto ahora va a la Volkswagen y van a reindustrializar Valencia hacia el norte. Entonces está en una posición muy buena, ¿no? Y ese edificio pues también es de Sareb y estaban al 70%. Sin licencia de primera ocupación, tenemos que heredar las licencias antiguas, que por suerte los municipios no las han caducado, te las puedes heredar y retomas las obras, acabas el edificio y luego pides licencia de primera ocupación, cero de habitabilidad, etcétera, etcétera, y ya está. Son periodos un poco más largos, hasta 12 años, hasta 12 meses más o menos. Pero ¿cómo mides la rentabilidad de esas inversiones? ¿Cuáles son tus...? Has hablado de los unit economics y todo eso. ¿Cómo estructuras tu hoja, ¿no? Tu análisis antes de meterte en una operación de ese estilo? Mi tesis de inversión era que venciera la inflación. Eso es desde el principio y no ha cambiado, ¿vale? Entonces, yo que buscaba más del 7 u 8% neto de gastos. Luego ya impuestos cada uno paga, según si eres persona física, está reducido al 50%. Nosotros hacemos larga estancia, por cierto, ¿eh? Vivienda habitual. Turístico y tal, lo vamos a hacer en Dubái, lo vamos a hacer en otros sitios. En Miami hemos comprado un apartamento y eso sí, pues hay turístico porque genera ecosistema. O sea, en Dubái es desierto, tú construyes, plantas tal, generas ecosistema. En Valencia construyes, estás destruyendo ecosistema, con lo cual prefiero edificios en ruina, que hay muchos de la crisis, muchos, cientos, ¿no? Te lo puedo decir que yo viví en Valencia 5 años y lo sé perfectamente. Y además en esa época, cuando en esa época, 2012, 2011, 2013, que luego ya me fui en 2017 de Valencia y me acuerdo que me han dicho ha cambiado tanto el mercado inmobiliario en Valencia desde 2017 a 2018 y estos últimos años me han dicho que es una locura, está desbordada. Sí, pero aún hay oportunidad. Valencia, en el centro de la ciudad, ya estás encontrando aún 3,5, 4 y 7 empieza a ser un poco más complicado, pero aún hay. ¿Cómo mido yo la rentabilidad? Básicamente sobre inversión total. Si yo pusiera todo el cash, o sea, si a mí me cuesta una vivienda 120.000 euros y pusiera yo los 120.000 euros, con lo que saco de alquiler neto, es decir, ingreso menos el gasto de IBI, comunidad, la gestora si tengo una operadora que me gestiona, o seguro de impagos, etcétera, me tiene que salir mínimo, podría llegar hasta el 6,3, 6,4. Que es el doble del tipo de interés. Si a mí me prestan dinero luego, tengo una mayor rentabilidad. Vamos a hacer un ejemplo muy claro que siempre le digo a los miembros del programa. Si tú vienes con 1 millón y lo inviertes en un edificio de 2 millones y te da el banco 1 millón, tienes 2, ¿no? Tu millón más 1 millón. Si ese te está dando un 7% de rentabilidad y eso más o menos es una capacidad de repago en 14 años, 14 y medio, pero cada año por la inflación sube el alquiler. Con lo cual igual acabas pagándolo en 11 o 12 años, ¿vale? Si tú compraste el edificio a un 15% de descuento, el edificio en realidad vale 2,3 millones. O sea, tu millón ahora mismo vale 1,3 de equity, que es la parte libre de deuda, y 1 millón de deuda. Dentro de 12 años habré pagado 1 millón de deuda, ¿no? Ya estará liquidado, amortizado y tal. ¿Cuánto vale en 12 años? Teóricamente 2,3. Pero como también ha aumentado la plusvalía del activo, yo entiendo que en 12 años un 30% tiene que haber subido. Porque la inflación real de inmobiliario es el 8% anual. Pero aunque fuera menos, un 3%, estamos hablando de 30%. O sea, yo habría convertido el millón en 3 millones en 12 años sin hacer nada. Porque encima no tengo subcontratado a una operadora. Lo único que tengo que hacer es encontrar una oportunidad que esté bien, que no esté en zona inundable, ni que esté a punto de derruirse, ni... ¿no? O sea, es muy fácil. Si es que el sector inmobiliario es ABC. El problema es que la gente se pone a inventar, se arriesga, confía en la gente que no debe. Pero a nivel de planificación financiera es un sector muy fácilmente calculable y lo único que tienes que hacer es jugar bien con deuda. Y fíjate que he dicho un 30% de deuda, que en realidad de 2,3, 1 millón, está muy controlada la deuda. O sea, es que a lo mejor te representa del alquiler mensual un 30 o 35%. Los bancos ya nos protegen, ¿eh? O sea, los inversores, el banco no te va a dar más de lo que puedas pagar. Siempre quieren capacidad de repago y garantía. Si no tienes, ¿la garantía la tienes con el edificio? Sí. Y la capacidad de repago, si esto se desmorona, no la tengo, no te lo doy.